Hola, ¿cómo andan chicos y chicas de cuarto bachiller? Espero que estén muy bien. Vamos a seguir trabajando un poco con función exponencial, ¿sí? Para eso, antes de comenzar, este sería el trabajito práctico, la tarea. Yo voy a resolver un par de ejercicios y después les voy a dejar 3 ejercicios para que ustedes hagan en sus casas tranquilos. Vamos a empezar primero con una cosita, ¿sí? Nosotros la clase pasada estuvimos hablando en un momento de porcentajes y me parece que está bueno trabajarlo un poco. Imagínense que estos son los precios de, no sé, un supermercado, disco, lo que sea, no importa cuál. Imagínense que, por ejemplo, tal día me dice que hay un 25% de descuento en el bife. Entonces, ¿ustedes qué hacen para saber cuánto vale? Y lo que deberían hacer, muchos hacen una proporción o una regla de 3 simple. Muchos dicen, bueno, si el 100% es, ¿sí? Si el 100% es 399 pesos, el 25% es X y lo calculan. Y después, este es el 25%, entonces se lo restan al valor de 399. O pueden hacer, si el 100% es 399, 75% es X, ¿no? Y hacen la cuenta. Ahora, más fácil todavía es hacer 399 por 0,75. ¿Y de dónde sale este 0,75? ¿Sí? Imagínense que cuando nosotros multiplicamos a un número, a un valor, por 1, estamos considerando que es el 100% de ese valor. Si lo multiplicamos por, no sé, por 1,5, estamos aumentándolo, ¿vale? Estamos aumentándolo un 25%, ¿sí? Si calculamos el 1,5, estamos calculando el 50% de aumento de ese valor. Si lo multiplicamos por 2, estamos calculando el 200% de aumento de ese valor. ¿Y por qué? Por ejemplo, 0,75. Porque yo lo que tengo que hacer en esta regla de 3 simples y en esta proporción es 399 por 75 dividido 100. Y esto que tengo acá no es más ni menos que 0,75. O sea, sería 399 por 0,75. Imagínense que tal día hay un 5% de descuento en sandías. Bueno, entonces ¿yo qué hago? 69, que es el precio de las sandías, lo multiplico por 0,95. Y ese va a ser el precio de la sandía con el 5% de descuento, ¿sí? Imagínense que un día, ¿sí? De un par de meses al otro, el pollo, que salía 115, ¿sí? Aumentó un 75%. Si aumentó, lo voy a multiplicar por un número mayor que 1, que sería 1,75, ¿sí? Esto está bueno para saberlo para la vida y nos va a servir mucho para lo que vamos a trabajar ahora, ¿sí? Hay unos ejercicios que son de ejemplo. Vamos a empezar con este. La masa de una población de bacterias aumenta un 25% por hora. En un determinado momento se colocan 120 gramos de bacteria en una cubeta, ¿sí? Como si fuese un laboratorio. Entonces, yo sé que aumenta, mis datos son que aumenta un 25% por hora, ¿no? Aumenta un 25% por hora y la masa, digamos, hay 120 gramos de bacteria al principio. ¿Está bien? Por lo tanto, lo que primero me pide es escriban una fórmula que permita calcular la masa de la población, ¿sí? De bacterias, en función del tiempo. Entonces, f de x, yo lo primero que voy a hacer es definir mis variables. X va a ser el tiempo, ¿no? En horas. Mi variable independiente, el tiempo, ¿sí? Y f de x va a ser la población,
de bacterias según las horas. Me voy a cambiar de pizarra porque esto me está, no sé qué pasa, pero me está fallando. Bueno, acá estamos. Me pasé acá porque, perdón, pero bueno, era necesario. Entonces, perfecto. Dice, escriban una fórmula que permita calcular la masa de la población en función del tiempo. Entonces, f de x es la población de bacterias según el tiempo y x es el tiempo en horas. Cuando hagan los ejercicios, definan cuáles son sus variables, ¿sí? Fíjense bien cuál es su variable independiente, que por lo general suele ser el tiempo, y cuál es la variable dependiente. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Nosotros en el ejercicio, en la tarea pasada, veíamos que había 5 infectados por 2, porque era el porcentaje de crecimiento elevado a la x, ¿no? Esto era f de x. Esto era la tarea pasada. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer algo parecido. ¿Cuál es lo inicial? ¿Sí? Hay 120 gramos inicialmente. ¿Estamos? 120 gramos. Y a esto lo vamos a multiplicar por el porcentaje de, en este caso, de crecimiento. Si aumenta un 25%, lo puedo multiplicar por 1,25. ¿Y qué pasa? 1,25, ¿cuántas veces? ¿Y cuántas veces? X veces. Y acá yo tengo la fórmula que me va a permitir calcular todo. Porque, por ejemplo, si X es 0, fíjense que sería 120 por 1,25 a la 0. Todo esto me da 1 y me daría 120 en la hora 0. Y eso sería correcto. Ahora, ¿cuántos gramos de bacterias hay al cabo de una hora? Y en ese caso deberíamos calcular f de 1, que sería 120 por 1,25 a la 1. Y acá hacemos la cuenta, ¿no? Ustedes pueden usar la calculadora, obviamente. Y me da 150 gramos. Entonces escriban, respuesta de la A, hay 150 gramos de bacterias. Perdón, esta es la respuesta del B. De bacterias. En la hora 1. Y en la hora 2, bueno, habría que hacer f de 2. Sería 120 por 1,25 a la 2. ¿Sí? Entonces sería 120 por 1,25 al cuadrado, que me da, y en 2 horas hay 187 gramos de bacterias en la hora 2, por ejemplo. Y así vamos a ir calculando la masa de las bacterias. ¿Estamos? Bien, perfecto. Pasemos al segundo ejercicio. En este segundo ejercicio nos dice, una sustancia radiactiva pierde el 3% de su masa cada día. Y 10 días después de comenzar la observación, ¿sí?, tiene 150 gramos. ¿Estamos? 10 días después tiene 150 gramos. Entonces, vamos a empezar a pensar la primera pregunta. ¿Cuántos gramos de sustancia había al comenzar la observación? ¿No? Entonces, nosotros sabemos que es lo mismo. ¿Qué va a hacer? Vamos a empezar una fórmula, ¿sí? F de X va a ser la masa, digamos, la masa en función de tiempo. Y X va a ser el tiempo en días, ¿no? Entonces, fijémonos. F de X habría una cierta masa inicial, que no sabemos cuál es, pero sabemos que pierde el 3% de su masa cada día, o sea, lo multiplicaríamos por 0,97 elevado a la X. Esta sería nuestra fórmula. Nos faltaría averiguar cuál sería este valor, ¿no? Pero nosotros sabemos que en el punto A nos dice que, en el dato del problema nos dice que 10 días, o sea, cuando X vale 10, ¿sí?, f de X valía 150. Y si X vale 10 y f de X vale 150, ahí sí puedo calcular el valor de la masa inicial.
Entonces, si f de x vale 150, la masa inicial no sé, m cerito sería como masa inicial, como en física. 0,97 a la 10. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer 150 dividido 0,97 a la 10. Esto va a ser la masa inicial. Entonces, 150 dividido 0,97 elevado a la 10 me da aproximadamente que la masa inicial era de 203,41 gramos. Sabiendo esto, esta es mi respuesta A. Entonces la respuesta había 203,41 gramos. Si hay que aproximar, aproximamos al segundo decimal, ¿sí? Para que no nos hagamos lío. Había 203,41 gramos aproximadamente, si quieren. Aproximadamente. En el día 0. O al comienzo. Da lo mismo. Ahora, la pregunta B me dice, bueno, dicho esto, nosotros ya podemos pensar cuál va a ser la fórmula ahora, sí. F de x va a ser la masa inicial, que es 203,41 por 0,97 a la x. ¿No? Fíjense que esto es importante cuando ustedes lo hagan. Tienen que estar bien definidas sus variables, ¿sí? El punto B. ¿Cuál es el porcentaje de decrecimiento por hora? Por hora, ¿cuál sería el porcentaje de decrecimiento? Bien, y para eso yo voy a borrar para hacer un poco más de espacio acá. Presten atención porque esto es importante. Vamos a borrar esto también para tener más espacio. ¿Cómo era nuestra fórmula? ¿No? Nuestra fórmula es la siguiente. Es f de x, ya la definimos, es 203,41 por 0,97 a la x. ¿Qué era x? El tiempo en días. Ahora si me pregunta, ¿cuál es el porcentaje de decrecimiento por hora? No sería correcto decir si en 24 horas se baja un 3%, en una hora, ¿cuánto se baja? ¿Y por qué no sería correcto? Porque esta proporción es una proporción lineal. Y acá estamos trabajando con función exponencial, ¿sí? Estamos trabajando con proporciones, es diferente. ¿Cuál sería la manera correcta de abordarlo? La manera correcta sería reescribir, ¿sí?, la función para que en vez de que, digamos, el decrecimiento me los dé en días, me los dé por horas. El día tiene 24 horas. Y si los divido a la x por 24 en el exponente, ahora esta fórmula es f de x, que sigue siendo lo mismo, que es la masa de la masa en función del tiempo, pero ahora el valor de x, que eran los días, lo dividí por 24. Entonces todo esto que está acá es, digamos, lo que va a perder cada hora, ¿sí? Si al día lo divido por 24 horas, es decir, si x vale 1, ahora paso una hora, porque sería un día dividido en 24, ¿sí? Un día tiene 24 horas, dividido en 24, paso una hora. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Es f de x igual a 203,41 por 0,97 elevado a la 1 sobre 24. Esa cuenta, si la hacemos en la calculadora, si hay que tener cuidado de poner bien los números, nos da que f de x es aproximadamente 203,15. Y una vez que tenemos esto, ahora sí hacemos la proporción. Si yo sé que 203,41 es mi 100%, ¿sí? 203,15, que es lo que pasó, digamos, cuánto se perdió en una hora, va a ser x. Y esto me da aproximadamente 0,5%. Y este es el porcentaje que se pierde cada hora. Y si fuese por semana, también habría que redefinir nuestra función
para que en vez de que el tiempo, que son los días, lo deberíamos multiplicar en este caso por 7. Entonces, si x vale 1, pasó una semana. Si x vale 2, sería un día por 7, pasó una semana. Si x vale 2, sería 2 por 7, 14 días, 2 semanas. ¿Se entiende? Como que yo voy modificando el exponente, ¿sí? Que es mi variable. Entonces, lo que hay que hacer aquí, ahí está, es hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Si x vale 1, sería 203,41 por 0,97 elevado a la 7. Esa cuenta me da 203,41 por 0,97 elevado a la 7 y me da 160 aproximadamente, ¿no? Me da 164,35. Y ahora, ¿cuál es el porcentaje de decrecimiento en una semana? Y hago 203,41 es el 100%, 164,35, ¿cuál va a ser? Entonces sería esto por 100 dividido 203,41. Y sería aproximadamente el 80,8%, ¿sí? Lo que se degrada por semana. ¿Estamos? Y después, por último, ¿qué es lo que me pregunta? Lo que me pregunta es, ¿después de cuánto tiempo se reduce la masa de la sustancia a la mitad? Yo sé que mi función es la siguiente. Es f de x igual a 203,41 por 0,97 elevado a la x, ¿no? Por lo tanto, para que se me reduzca a la mitad, debería saber cuál es la mitad de 203,41. 203,41 dividido 2 es 101,705. Es igual a 203,41 por 0,97 elevado a la x. Y bueno, hay que ir despejando. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar el valor de x, ¿no? Entonces el valor de x sería 101,705 dividido 203,41 es igual a 0,97 elevado a la x. Entonces 101,705 dividido 203,41 me da justamente 0,5, obvio. Y esto es igual a 0,97 elevado a la x. Y ahora hay que despejar el valor de x. ¿Y qué hacemos? Porque nosotros sabemos que si tenemos, no sé, 0,5 igual a, no sé, 2 por x, ¿no? Este valor, digamos, ¿cómo pasa esto para allá? ¿Sí? No lo sabemos todavía. Pasaría con la operación inversa. ¿Y cuál es la operación inversa del exponencial? La operación inversa del exponencial va a ser la función logarítmica, ¿sí? Va a ser la función logarítmica. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Voy a aplicar el logaritmo en ambos lados, ¿sí? 0,97 elevado a la x. Y hay una propiedad, este sería el logaritmo en base 10, ¿sí? El logaritmo de la calculadora. Ahora, en base 10. Ahora, hay una propiedad que lo que me permite a mí, ¿sí? Es decir que si yo tengo el logaritmo de una función, de un argumento a elevado a un exponente, es lo mismo que hacer b por el logaritmo de a. ¿Sí? Esa es una propiedad. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer el logaritmo en base 10 de 0,5 y esta x la voy a pasar para allá multiplicando. Por lo tanto, lo que vamos a resolver en la calculadora, vamos a poner el logaritmo de 0,5 sobre el logaritmo de 0,97
esto es igual a x. Entonces si lo ponemos en la calculadora, logaritmo en base 10, ¿sí? De 0,5, dividido el logaritmo en base 10 de 0,97. Y me da 22,76 es igual a x. O sea que aproximadamente la masa se reduce a la mitad mientras se transcurre el día 22, ¿sí? O finalizando el día 22. ¿Estamos? Entonces, para despejar la x del exponente usamos la función inversa, que es el logaritmo, ¿sí? Y usamos esta propiedad que es muy interesante del logaritmo, que es que cuando yo tengo el logaritmo de algo elevado a una función o un número, ¿sí? Ese número o esa función o esa x puede pasar multiplicando. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir resolviendo estos ejercicios que están acá, ¿sí? El ejercicio 1, 2 y 3, y cualquier duda o consulta lo vamos a ir charlando en la clase del lunes o del miércoles, dependiendo de qué curso sea. Les mando un beso grande y cuídense mucho. Chau, chau.